Esto es, la verdad, inquietante, Martín. Así es, este es un tema que se está hablando mucho en todo el mundo y que por supuesto ha llegado a la Argentina y da para mucha tela para cortar, así que podemos empezar a pensarlo. Esta semana me gustó mucho un informe que salió del think tank Fundar, que habla sobre justamente este problema y le pone algunos números que me parece que está bueno ir comentando. El indicador, hay muchos indicadores que se usan para hablar de esto, pero uno que me parece que sirve mucho para contar la historia es lo que se llama la tasa global de fecundidad. ¿Qué significa esto? Tenemos que contar cuántos niños hay en la sociedad por cada mujer. Bien, esto nos da un parámetro. Bueno, si uno sigue ese indicador a lo largo del tiempo, lo que uno ve es que en realidad desde hace mucho tiempo, hace como 2 siglos, digamos, que están caídas, ¿no? Hace 100 años, digamos, las mujeres tenían muchos más hijos que ahora, también la gente se moría mucho más por enfermedades, por todo tipo de problemas, había guerras, otros problemas. Pongamos la lupa no tan atrás en el tiempo, sino en lo que ha pasado más en el lapso o de nuestras vidas o la de nuestros padres, para poner una referencia, digamos, desde la mitad del siglo XX a esta parte. Lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, en América Latina esto ha ido bajando mucho. Si miramos en los años 50, 60 en América Latina, en general encontramos, depende del país, pero 4, 5, 6, hasta 7 niños por mujer. Argentina siempre había sido un país con una natalidad un poco más baja, más tipo 3 y pico niños por mujer, pero que es un número igual importante. Bueno, empieza una caída, podemos decir que lenta en un principio, digamos, se van transformando, se van modernizando las sociedades y empieza a haber menos niños. Ahora bien, ¿qué es lo que viene a aparecer ahora como el hecho novedoso y en algún punto preocupante? Que en los últimos 10, 12, 15 años, ya el fin no depende del país, pero seguro post-2010, esa caída que era tenue, que era lenta en la natalidad, se vuelve de repente muy visible. En Argentina, el momento en que esto empieza es el año 2014. Ese fue el primer año, digamos, de 14 al 15, hay una caída todavía no muy importante, pero ahí empieza sistemáticamente a bajar todos los años, lo cual no era lo que venía pasando, no era algo normal, y algunas caídas son muy grandes. Estábamos en un poco más de 2 niños por mujer, y ahora ya estamos alrededor de 1,5. Bien, esa caída. O sea, de un tiempo a esta parte, de 10 años para atrás, pasamos de 2.1 a 1.2. Un poco más de 2.1 estábamos, más cerca de 2.5, ahora estamos en 1.5, 1.4. O sea, un niño menos por mujer sería. Esta diferencia es muy grande. Y está bien que tomes el 2.1 como referencia, Agus, porque 2.1 o 2.2, según a quien uno le pregunte, es lo que se llama la tasa de reemplazo. ¿Qué quiere decir eso? Es la cantidad de niños que necesitamos que la sociedad tenga para que la población se mantenga constante. Suponiendo que la gente que llega y se va de otros países más o menos está equilibrada, que la inmigración o la emigración se compensan, que en Argentina es lo que suele pasar, ¿no? No somos un país ni donde se vaya mucha gente ni donde llegue tanta, esos flujos más o menos se compensan. Pero lo que está empezando a pasar ahora es que como hay cada vez menos niños por personas adultas, todavía no se nota porque es relativamente reciente. 10 años es poco tiempo en demografía. Pero se empieza a ver en que, por ejemplo, si yo pienso, yo tengo una sola hija, no sé si tendré otras o no, pero no sé si, yo tengo ya 40 años, muchos padres de la edad de mis padres, a mi edad ya tenían más de un hijo. A los 40 tenían 3. Y si yo miro en el jardín de infantes al que va mi hija, es muy común tener hijos únicos. Es algo muy común. Sí, y en mi grupo de amigos hay parejas sin hijos. En nuestra época, viste, el hijo único lo mirábamos raro, pero ¿cómo no tenés hermanos? Era algo loco, Y hoy por hoy ya es algo sumamente normal y natural, al igual que tener padres separados. Cuando antes era una locura que tus padres estén divorciados y que vos seas hijo único, ponele, hoy ya se ha vuelto algo natural y normal. Ahora, ¿cuáles son los factores? ¿A qué se debe que dejemos de tener hijos? Es una pregunta que se está investigando en todo el mundo y en todas las disciplinas, economistas, sociólogos, historiadores, biólogos. La pregunta está, no hay una respuesta así como totalmente clara del estilo y es por esto, no hay certezas plenas, más bien hay como ciertos factores que sabemos que no son, que hemos ido pudiendo descartar, digamos, y algunas, vamos a decir, teorías de por dónde puede venir. ¿Cuáles no son? Bueno, una primera idea que surge mucho es por la malaria económica, por un malestar económico. O sea, ¿el factor socioeconómico no juega? El económico, ahora hablamos de social, pero en lo económico es muy difícil creer eso. Primero que ya desde el vamos, como decía, en Argentina empezó en 2014 y si uno mira el resto de la región, más o menos empieza en esa época, que era en general una época de bonanza económica para la mayoría de estos países. Por ende,
no parece que venga por ese lado. Si uno mira en el mundo, esto está pasando en casi todo el mundo, excepto algunos países medio especiales, pero en Europa se habla de lo mismo, en Estados Unidos se habla de lo mismo, en China se habla de lo mismo. Igual, perdón, pero yo ahí quiero discrepar, sin tener datos y estudio y todo lo que vos estás explicando muy bien, pero yo me fijo en un caso mío. Cuando yo iba al colegio, primaria, secundaria, el 90% de los padres de mis amigos solo laburaba él y ella era ama de casa. Y la plata alcanzaba para tener 2 hijos. Y veo hoy mi generación, la de mi hermana, que los 2 laburan y no alcanza. Y todos tienen un hijo. Bueno, entonces, por ahí el tema económico, me parece que, por más que los estudios digan que no, es un tema porque no es barato tener hoy criar hijos en Mayu. Entonces, para poder brindarle calidad de vida. La que nos dieron a nosotros. Mi vieja no laburó. Mi viejo laburaba, tenía 2 laburos, alcanzaba la guita, clase media, tuvo 2 hijos, nosotros no nos faltó nunca nada. Y hoy veo a mi hermana, trabaja ella, trabaja mi cuñado, tienen una hija y llegan bien, justiniano, pero le sin sumas lujos. otro y dicen, no, pará. No pueden, no. Le suman otro y no pueden. Por eso creo que el ejemplo de ver a mis viejos conmigo, sí tiene que ver económico. Capaz más jóvenes no. Pero aún lo veo en esto que te digo. Hay algo por ahí, Mariano, porque hay un tema como del huevo y la gallina. Lo que vos dijiste es fundamental. Hace 50 o 70 años, lo estándar era que un porcentaje minoritario de las mujeres trabajaran. Existían mujeres que trabajaban. Mi vieja laburó hasta que nació mi hermana. Pero y después no laburó más. Lo que llamamos la participación laboral femenina, es decir, cuántas mujeres trabajan. Pocas. Eran menos de la mitad. Seguro en que hay uno tome, pero seguro eran menos de la mitad en edades adultas, ¿no? Sin contar ancianos, sí. ¿no? Digo. Bien, ya eso ha cambiado muchísimo. Hoy no es el 100% de las mujeres que trabajan, pero un porcentaje bastante alto, seguro arriba del 70%. Sí. O que quieren desarrollar su carrera. Hacer un fino. Y acá aparece un tema de huevo y la gallina, que es un poco lo que vos decís. Es un problema de que, como hay más malaria económica, tiene que trabajar la mujer. Puede haber algo de eso, de acuerdo. También uno podría contar la historia desde otro lugar. Es decir, no, bueno, hay aspiraciones de las mujeres de realizarse laboralmente, profesionalmente, una búsqueda. Sí. Y también va de la mano con un factor que me parece muy importante, el nivel educativo de las mujeres. En la edad, ya no de mi madre, pero sí de mi abuela, que la mujer terminara la secundaria era algo atípico. Estaba hablando de la época de las cavernas, ¿no? Más o menos. Qué fuerte. Eso me agarras en mi semana de cumpleaños. Pero escuchamos una cosa. No, pero no por vos, por tu abuela, mi abuela, la abuela de los chicos en esa época. Otra época, era una locura vida. Que una mujer trabaje. Andar a la casa y lavar los platos. Era así, eran las cavernas. Era típico que terminaran la secundaria, que llegaran a la universidad era mucho más raro aún. Hay casos ilustres, de Cecilia Grierson, digo, pero no era la excepción. Hoy por hoy, ya las mujeres jóvenes, claro. la generación siguiente a la nuestra, digámosle, ya están más educadas las chicas que los varones. ¿Por qué? Por una confluencia de 2 factores. Uno que se puede atribuir a la malaria y otro que definitivamente no. El abandono escolar es mucho mayor en varones que en mujeres hoy. ¿Por qué? Hoy, en escuela secundaria estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque los varones salen al mercado de trabajo antes de terminar la escuela. En general son trabajos de muy baja calidad, puede ser juntacartones, digamos. Pero esto ocurre. En las mujeres lo que ha pasado es un factor muy positivo, que es una enorme caída del embarazo adolescente. Algo que está muy bien desarrollado en el informe de Fundar y que nos muestra que hace 15 años, de cada 1000 chicas adolescentes, chicas menores de 20 años, encontrábamos algo de 35 nacimientos en Argentina. No era muchísimo, pero era un número a tener en cuenta. Ha bajado a 11 ese número. El embarazo adolescente era un factor muy determinante del abandono escolar de las mujeres. Las chicas se les interrumpía su educación por el embarazo, que en general era un embarazo no deseado. Habrá excepciones, pero como norma general era un embarazo no deseado. Esto ha bajado mucho. ¿Por qué? Por más conciencia, por métodos anticonceptivos. Algunas políticas públicas que han sido muy exitosas, como el famoso plan ENIA, también llamado Plan de los 1000 días, se le llamó, que tenía mucho que ver, era un conjunto amplio de políticas, pero quizás lo más importante a mi modo de ver era distribución de anticonceptivos hormonales en los barrios populares. Anticonceptivos de muy bajo costo, que se generan subcutáneos o cosas por el estilo, que han funcionado muy bien y han logrado que el embarazo adolescente en Argentina esté al nivel de países de Europa. Claro. Con lo cual, las mujeres interrumpen menos ahora porque tienen menos embarazo, los varones interrumpen más por ir a la salida trabajar. laboral. Exactamente. Con lo cual, hoy tenemos mujeres más educadas, más vinculadas al mercado de trabajo, con más acceso a anticonceptivos, y todo esto parece que está generando algún cambio social que lleva a muchas más personas a decir, tengamos hijos más tarde. Sí. Empecemos después de los 35, todavía somos jóvenes. Disfrutemos, porque después también está la teoría, y no tan teoría porque sucede en la práctica,
con un hijo es divina la vida, pero es verdad que ya te limita para algunas cuestiones, ¿viste? Entonces, viajes largos. Claro, querés viajar, querés disfrutar, querés salir, querés experimentar, querés probar un trabajo, cambiarte, buscar algo que realmente estar económicamente estable también. Para planear un hijo tiene que tener una estabilidad económica. Si sos un poquito consciente, también vuelvo a la época de mis padres, no es que estaban sobrados de plata y ellos tuvieron 3 hijos y no pensaban en eso. Creo que eso no se pensaba es más en lo relativo. económico. Eso es según Claro, cada era familia. ganas. ¿Cuántos hijos queremos? Sí. Tenemos 1, 2 o 3. Y Nunca no tenía se tanto que pensaba ver en lo la guita. económico. No, ni en totalmente. pedo. Perdón. Los pibes se crían igual, no importa Sí. cómo, ¿viste? Pero sí, me parece que uno, no sé si es que dejamos de tener hijos, pero al retrasarlo, baja la natalidad naturalmente, porque tenemos una edad biológica las mujeres, entonces si empezaste a los 38, 40 y es más difícil pensar en un segundo que si empezaste a los 25. E incluso si uno biológicamente puede hacerlo, porque también es verdad que hoy hay tratamientos de fertilidad y algunos relativamente accesibles, pero también las ganas van bajando, uno ya tiene otra realidad vital. La vida misma se ha vuelto mucho más vertiginosa, ¿viste? Una pregunta entonces para empezar a pensar hacia dónde vamos con esto. Por supuesto que hay muchas cosas de esto que no tienen por qué ser algo malo, digo de nuevo, que las mujeres trabajen más, estén más educadas, es algo, yo creo que ahí hablamos de las buenas razones, digamos, para la caída de la natalidad. Lo que pasa es que esto implica algunos desafíos importantes, seguro a nivel económico y a nivel, yo diría, de la organización de la sociedad. Hay un problema que los economistas miramos siempre, es nuestro sesgo, que es ¿qué le pasa a las jubilaciones? El sistema previsional. En Argentina hay un sistema llamado de reparto. ¿Qué significa eso? Que las jubilaciones de hoy las pagamos con los aportes de los trabajadores de hoy. ¿Bien? Hay fondos de retiro, también existe eso, pero es minoritario. Digamos. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba? ¿De qué? ¿La CFJ-Pera? Bueno, eso en algún sentido todavía existe y podría volver. Podríamos ¿Cómo hablar. existe? ¿Sí? Hay personas que aportan a fondos de retiro que les pagan en su vejez. Existe eso. Pero fondo de retiro, que eso existió siempre, ¿no? La FJP como tal, que tus aportes coercitivo, iban digamos. obligatoriamente a la FJP. No es obligatorio, pero existen seguros de ese estilo. Se discute siempre la posibilidad de reflotarlo a nivel general. Pero independientemente de eso, dependemos del aporte de los actuales para pagar jubilaciones hoy. ¿Qué pasa? En lo inmediato todavía no se ve el efecto, pero si empezamos, si pasa el tiempo y sigue bajando la natalidad, o al menos no sube, en 10, 20, 30 años, estos pocos chicos que hay hoy va a implicar pocos jóvenes trabajando mañana. Y en cambio, aparece el fenómeno del envejecimiento poblacional. El promedio de edad sube. Bueno, pero ahí van a tener la excusa para pagarle poco a los jubilados. O sea, menos que ahora. Por eso, ahí van a tener una excusa. Los jubilados siempre salen perdiendo. Y claro, porque ahí vas a tener una excusa. Ahí hay poca gente que aporta, no me alcanzan. Porque si no, no hay excusa para no pagar a los jubilados que se merecen. Ese es un problema grave. Otro problema que tenemos es más de lo que a veces llamamos la reconversión productiva. Siempre damos este ejemplo. Va a hacer falta menos jardines de infantes. Y ya se escucha eso. Ya hay historias de escuelas que están cerrando comisiones, que en vez de 2 grados tienen uno solo, porque les llegan pocos chicos. Y también ha surgido esta semana en varias notas de prensa directores de áreas pediátricas de hospitales que dicen, mirá, yo tenía 2 salas, tengo una sola, no tengo más cerró chicos. una maternidad en un sanatorio porteño muy reconocido, por ejemplo. En cambio, si hay más personas mayores que de nuevo viven más porque hay más tratamientos de salud, por todo lo que sea, vamos a necesitar más geriátricos, más cuidado para la tercera edad. Eso implica producir remedios, implica tener personas que cuidan a adultos mayores, implica una estructura que no se genera de un día para otro, digamos. Le podemos proponer a una maestra de jardín de infantes, che, mira, a partir de mañana tu trabajo nuevo es cuidar ancianos. La persona puede de un día para otro. Suena difícil. Raro, pero no sé. Suena difícil y es un problema que está pensándolo todo el mundo, no solo Argentina, digo, no es solo porque Argentina esté ¿Cómo revertir esto? Hay que hacer campañas para concientizar a tener más hijos. Es una pregunta que nadie sabe muy bien la respuesta hoy. Primero mejorar la economía. Eso sin duda, pero países con buena economía también hablan de esto, no es solo que pase no solo en Sudamérica. Está bien, yo sigo insistiendo y respeto mucho todo lo que vos nos traes siempre, muy bueno, pero sigo insistiendo que acá particularmente me parece que es un problema económico en Argentina. Es económico, pero también yo escucho cada vez más mujeres que no quieren tener hijos. Hay una realidad ahí. Como que antes era muy tabú el tema y nadie se atrevía a decir, che, no, hay que seguir, ¿viste?, la línea de lo convencional y de lo que vinimos a hacer este mundo, ¿no? Y las mujeres se rebelan ante eso y dicen, che, pará, no, yo prefiero priorizar mi carrera, tener mis tiempos, mis libertades. Mi vida sin nadie alrededor. Por ahí están en pareja y muchos años y deciden no tener hijos y ya. Y no pasa la felicidad solo por ahí. Entonces, yo conozco parejas que de mi edad que toman decisión.
de mi edad. Es una realidad. Entonces, Yo creo que se igual podría acá pensar Martín Trombetta nos en está algunas queriendo decir, políticas. bueno, chicos, tengan hijos. El Sí, mensaje claro. es ese. Lo Hoy necesitamos. los economistas estamos un poco en esa posición de capaz con cierto egoísmo presentando nuestra jubilación, pero no, pero hay un tema por ese lado. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer desde la política pública, obviamente hay que pensarlo bien, pero políticas que sirvan para lo que diríamos en economía, para bajar el costo de tener hijos. ¿A qué me refiero con esto? Políticas para ayudar a una infraestructura de cuidados. Un problema que siempre se discute es, si uno mira en el Gran Buenos Aires, y pongamos en las grandes ciudades, en Córdoba, en Rosario, es relativamente fácil encontrar jardines de infantes públicos, eso existe, digo, más o menos, pero existe. En el resto del país eso no es tan así. No es tan simple encontrar estructuras de cuidado para chicos en todo el país. Ahí hay una discusión interesante, digamos. Necesitamos más jardín de infantes y además hoy hay toda una revalorización del jardín de infantes, además de que es necesario para los padres podamos trabajar. Como dispositivo pedagógico tiene resultados que en general se ven como muy interesantes a nivel de socialización de los chicos, de Es crear una cultura espectacular. en los Bianca va al chicos. jardín desde salita de 1. Por acá empezó con 7 meses, mi ¿Viste? niña, Bueno, y Bianca siempre con fuimos 8. muy fans del Jardín de Infantes, nos encanta, tiene muchos amiguitos, y es algo que uno ve como muy positivo para los chicos. Definitivamente puede haber algo ahí para hacer, no sé si en Buenos Aires, creo que acá está relativamente cubierto eso, pero en el resto del país puede ser un tema. Y también otro problema también que se discute mucho es el tema de las licencias parentales, que hoy funcionan básicamente para mujeres, y para varones hay algo como muy simbólico, depende del convenio, pero pueden darte 2 días, 3 días. ¿Podemos hablar de eso? Es medio casi como un saludo a la bandera eso, ¿no? Digamos. Me parece una locura que no puedan tener esa licencia de paternidad, que también la merece, porque la madre necesita de ese padre que ayude, el papá necesita también estar en contacto con su hijo o hija. Sin duda. Y tiene que volver rápidamente a trabajar y se pierde muchos momentos Eso, lindos. ¿y sigue siendo 3 meses para la madre? Sí. Es 3 meses obligado por Sigue ley siendo. y se pueden pedir hasta 3 más, creo, sin goce de No, sueldo. bueno, por eso, son 3. Sí. Bueno, pero pedir sin No, goce de bueno. sueldo, pero que te mantienen en el puesto, puede también ser algo ¿Cómo que se puede Muchas buscar. ¿Cómo mujeres comes hoy- sin No, muchas cobrar? mujeres bueno, lo es un hacen. delirio. pero Muchas es mujeres Sí, un se- pero derecho, es un no, no delirio. O sea, Se tiene que toman ser esos 6 3 meses. meses sin goce de Tiene que ser sueldo. tiene que ser 6 meses de licencia. No puede existir todavía 3 meses de licencia en estos tiempos. Sí, es muy poco. Es Por un eso las delirio. mujeres a los 3 dicen, no estoy para volver. Claro, Y dicen, bueno, prefiero resignar sin goce de sueldo, pero me tomo 3 Pero veces más. ¿cuántas lo pueden hacer, como estamos hablando de esto de la economía? ¿Cuántas pueden resignar 3 meses de sueldo? Es Un una locura. modelo- Como lo del padre es una locura, que tenga 2 o 3 días, no sé cuánto tiene, que estábamos hablando recién, y 3 meses la madre, es muy poco. Es muy Un poco. modelo que me gusta mucho, se usa en países escandinavos, es darle al hogar una cantidad de días y que sean el varón y la mujer quienes decidan cuántos días usar cada uno. Incluso con un esquema flexible, de decir, bueno, capaz un día a la semana la mujer quiere trabajar. Ese modelo me parece muy interesante. Está En general, piola, sí. los países nórdicos suelen ser pioneros en las buenas políticas sociales. Acá eso puede tropezar un poquito con el tema de la informalidad. ¿Qué pasa si uno luego trabaja informal? Bueno, puede tener sus limitaciones, digamos, habría que ver cómo implementarlo y cómo diseñarlo bien. Pero es una política que a mí me parece interesante y creo que sí, como decís vos, Aus, y bueno, como estamos charlando, el tema de la vinculación del padre con el niño, de una serie de cuestiones de cómo se organiza el trabajo dentro del hogar, me parece que ahí hay una discusión claro. interesante. Porque los tiempos ya cambiaron, como decíamos. Antes la mujer por ahí no trabajaba. Claro. Pero ahora sí también trabaja, está en igual de condiciones que el hombre. Entonces, digo, también necesita el hombre ese tiempo para estar con la madre Claro. y con el hijo. Por y eso digo que ya compartir en familia. me quedó vetusto. Los 3 meses para la madre y los 2 o 3 días para el padre. Estamos en otra época donde la mayoría de las mujeres trabajan. Es un delirio. Bueno, ahí está, ¿no? Algunos de los factores, motivos de por qué ha bajado la natalidad, ¿no? El perfil demográfico argentino que nos trajo Martín Trombetta, que es muy interesante para seguir, ¿no? Porque de aquí a un par de meses podemos seguir hablando de que Da esto para mucha va charla. cayendo y sigue, ¿no? Recordemos que también, como para cerrar, muchos productos, muchas películas, series, libros de ciencia ficción han jugado con esta idea, pero no de ahora, de algunos muy viejos, con esta idea de qué pasaría en una sociedad futura sin niños, ¿no? ¿Y? Me viene a la mente la película Children of Men, Niños del Hombre, es muy buena, ya tiene unos 20 años esa película. Y bueno, y fue quizás más recientemente fue famosa esta serie basada en una novela también vieja, El cuento de la criada. Es decir, esto ha aparecido como un temor que tienen las sociedades, como algo muy apocalíptico, ¿no? Que pasa el día que no haya más niños. Y digo, hay razones para pensar que eso efectivamente es muy grave. Y además habla también de una sociedad más gris, más oscura, más triste, ¿no? Por ahí, el lado positivo, para pensarlo, es un momento, ¿no? Y que esto, dentro de un par de Puede años, revertirse. se revierta Puede y revertirse, la sí. gente vuelva Sí, a querer tener hijos, ¿no? Podría ser, podría ser.
O que estemos demorándole un poco y lleguen hijos de padres más grandes, ¿no? Ojo, Martín Trombetta aquí en Now 97.9, somos Coworker, te acompañamos hasta las 5 de la tarde, 14 grados, 9.